Siguiente ronda. Yo creo, sin extendernos demasiado y voz de los protagonistas, siempre dijo Tena que esta selección había ganado en carácter, en personalidad. Creo que hoy lo demostraron, no se dieron por vencidos los jugadores, vinieron de atrás para adelante en algún momento en el encuentro y sí creo que esta selección muestra personalidad. Eso es tan importante cuando obviamente va acompañado de fútbol y de resultados, algo que no pasaba antes. Sí, normalmente era 1, 2, 3 jugadores en el pasado que mostraban carácter. El Pescado Ruiz, por citar un ejemplo. Y habían otros que no. Esta selección creo que son todos. Sí, todos están con esa influencia del carácter, de la personalidad. Claro, y así lo vimos, Pedro, en varios pasajes de este compromiso, porque hay que ser claros. Cuando arranca el partido y antes del gol del equipo de Guadalupe, justamente era el conjunto caribeño el que estaba dominando el duelo. Guatemala logró resistir bien hasta antes de esa anotación. Luego se ven en contra con el marcador y mantienen una misma actitud de buscar el partido y encuentran el espacio para el gol con Rubio Rubín. Luego nuevamente abajo, luego las decisiones arbitrales y demás. Pero Guatemala siempre mostró eso, mucho carácter, mucho coraje para buscar el partido y afortunadamente a este grupo se le termina dando el resultado, que es la clasificación como primer lugar a la siguiente fase. Escuchamos al profesor Luis Fernando Tena analizando el juego, el triunfo de selección nacional, el avanzar a la siguiente ronda y cómo... Bueno, y ahora vamos con esto porque CONCACAF premió a Rubio Rubín eligiéndolo como el jugador del partido, y acá a continuación pues vemos ese post en donde pues prácticamente CONCACAF y Copa Oro reconocen a Rubio Rubín como jugador del partido. Y hablando del grupo, pues hay que echar una revisadita para ver cómo quedamos, y ahora por favor saquen sus teléfonos, tomen foto y colóquenlo en su historia, porque esto definitivamente es historia. Solo Sandy, agregando a eso, creo que no hay discusión. Bueno. 2 goles, ¿eh? 2 goles. Sí. Nathaniel Méndez Lain lo hizo bien, sigue asistiendo, pero creo que sí, en este caso Rubín. Sí, lo hace muy bien Rubio Rubín. Así está el grupo, Guatemala fue primer lugar, así que las fotografías que decía Sandy, Guatemala fue el primer lugar, 7 puntos, 2 en su diferencia de goles, Canadá segundo, 5 puntos, 2 la diferencia para el conjunto canadiense. Guadalupe se terminó quedando, estuvo a minutos de la clasificación, es tercer lugar, 4 puntos, 2 en la diferencia, y Cuba no sumó puntos, menos 6 en la diferencia de goles, así queda el grupo D, Guatemala clasifica primero. Contra todo pronóstico, ¿verdad? Porque yo recuerdo una semana previa que iniciara todo esto, pues sí pensábamos que Guatemala clasificaba, pero ninguno nos animamos a decir que Guate lo haría como líder, y es que creo que todos nos inclinábamos a pensar y a creer que sería Canadá por la importancia de su fútbol y bueno, quién diría, pero definitivamente una tarde histórica. Ya hablando ya lo último, Pedro, Walter, quisiera preguntarles con qué sensaciones los deja el cierre de este partido, y que ya el domingo nos toca encarar a un rival que obviamente conforme uno va avanzando en una competencia, el rival se va haciendo más difícil. El haber avanzado como primero obviamente nos ahorra y nos evita enfrentar a Estados Unidos, pero Jamaica, Pedro, no es un rival al que hay que desafiar. ¿Qué sensaciones le deja este cierre de partido? Primero, que es una selección que quiere trascender. Entiendo que en algún momento el azul y blanco fue cuarto lugar en una Copa Oro, pero era muy diferente aquella Copa Oro de 1996. Para que nos demos una idea, en aquella oportunidad la selección nacional fue cuarto lugar ganando un solo partido, que fue contra San Vicente y las Granadinas, porque solo habían 2 grupos. Se perdió en semifinales ante México y luego, por el juego que definía la tercera posición, Estados Unidos goleó a Guatemala 3-0. Sí. Así que era otro formato. Hoy es más competitiva la Copa Oro. ¿Sí? Entonces creo que me deja la mejor selección que yo he visto es esta en Copa Oro. Es esta. ¿Pudo haber sido hoy, Pedro, el mejor partido de la era Tena? Probablemente. Por la presión, porque era juego oficial, porque era fuera de Guatemala, sí. ¿Y se animan? Es un juego que te definía el quedar adentro o quedar al margen de la siguiente ronda.
y se animarían a creer también que pudo haber sido el mejor partido que hemos visto, por lo menos en este grupo, Sí. Obviamente, ¿Y este o grupo en general. Este grupo fue el más atractivo, Sandy. Sí, es que todo el tiempo, Había por lo 3 menos, equipos que podían avanzar. y todo el tiempo los tres tuvieron las posibilidades: Guadalupe, Canadá y Guatemala. Claro, por momentos Guatemala estuvo eliminado, luego Canadá se adelanta en el marcador, que ya sabíamos que para Canadá en ese aspecto iba a ser más sencillo, y bueno, que Guadalupe, yo creo que desde ese primer partido, cuando termina empatando con Canadá, Guadalupe nos dijo quién era. No Claro. iba a ser un rival sencillo. Pero Walter, ahora sus sensaciones, las conclusiones ya en el cierre de ese partido tan importante. Bueno, a mí me deja muy buenas sensaciones selección guatemalteca. Primero, creo que la selección nacional ya es un equipo que juega distinto, que la idea del profesor Tena la tienen muy clara. Me quedo con el partido de hoy, no solamente como el mejor del grupo, sino creo que uno de los mejores hasta el momento en el torneo. Se vendrá seguramente lo mejor, pero hay varios aspectos a destacar. Primero, la actitud y esa personalidad que ahora es distinta de parte de selección nacional. Segundo, individualmente veo a futbolistas que andan muy bien. Guatemala ahora no solamente tiene un 11 base, tiene futbolistas que vienen desde el banco y lo hacen de buena forma. Hoy se mostró con un Pedro Altán. Mantienen a Rubín y se convierte de a poco en el goleador de esta selección, apareciendo en momentos claves. Walter, y si no hubiera probado gente, Sí. Tena, García no estaría al Claro. nivel que lo vemos. Por Y lo viste supuesto. haciendo una asistencia en el primer Bueno, gol. Había que probar gente. Es que de eso Tena se hizo lo tratan, correcto. claro, de eso se tratan los partidos de preparación, Claro. Pedro. Obviamente hay un 11 que se mantiene, un 11 tipo, pero usted también necesita preparar a los jugadores que van a entrar a sustituir a los que ya no puedan supuesto. terminar un partido. ¿Y cómo se hace eso? En partidos de preparación. Claro. Nada más. Claro, y Guatemala fue enfrentando, al final se enfrentaron todos en este grupo, pero si nos vamos a las circunstancias en las que se enfrentaron, Guatemala enfrenta a Cuba con toda su selección, porque para ese partido estaban todos sus futbolistas. Luego Cuba pierde futbolistas porque se quedan en Claro, la es primera ventaja ciudad. para los otros. Es ventaja para el que Claro, enfrentaba al totalmente, conjunto cubano. totalmente. El segundo partido para Guatemala enfrenta a una selección de Canadá que venía de un mal resultado ante el equipo de Guadalupe. Y con un resultado, urgencia de puntos. Claro, un resultado que sorprendió a todos, Totalmente. y con urgencia la selección de Canadá obligada a sacar una victoria, y Guatemala lo enfrenta y lo hace muy bien. Sí. Y hoy enfrenta a una selección de Guadalupe que se había venido haciendo grande en el grupo. Y otra cosa, este juego con sabor a revancha. Por sí, supuesto. Eso que esa vez que nos dejaron fuera de la Copa Oro del 2021 fue en fase de playoff, pero hoy cuenta como revancha, porque entre los dos estaba quién avanzaba a la ronda siguiente. Y ahora, si le parece... Y Walter, otro aspecto, sí. Pedro, solo para finalizar, y creo que vale la pena resaltarlo porque lo veíamos en el trabajo de nuestro compañero César Bonilla. Guatemala ha jugado en casa, y creo que Claro, también el la afición público es ha la hecho lo mejor propio. de la Copa Oro. Por supuesto. Para mí es la mejor Es de la la mejor. Copa Oro. Hoy Guatemala jugó en casa, y creo que así En va a ser el todos. próximo fin de semana cuando enfrente Mire a la Jamaica. afición de México, Sandy y Walter, Sí. Bueno, los problemas que han lamentable. mostrado en cada uno de los encuentros.